Cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? La temo. No suelo dar una respuesta concisa. No sé a lo que me dedico. Siempre que trabajo, creo que es el último sueldo es el mío, el que me pongo. He llegado a trabajar muchas veces gratis. Prefiero pagar a los perfiles técnicos y si sobra dinero te cobro algo simbólico. Son artistas que te dicen te vamos a dejar este vuelo en Coachella, pero no te vamos a pagar ni manutención, ni vuelos, ni permisos, ni visas, pero tienes 2 fines de semana en Coachella a las 4 de la tarde, ¿sabes? A lo mejor. Y tu show va a durar 45 minutos. Búscate la vida. Nosotros viajamos con carga aérea, es decir, en el avión iban varios palets con los equipos, las consolas, las cámaras, un montón de cosas. Y llegamos allí y como igual que se pierden las maletas, pues la carga aérea se había montado en otro avión desde Barajas y se había ido tío, sonaba a chiste, pero se había ido a Cincinnati. En algunos casos, incluso haciendo eso, como la gira de Zetangana, que daba deficitaria, pero el objetivo era un hito cultural, ¿no? Era como llevar el madrileño al mundo y construir una nueva forma de entender el directo, y no era tanto el vamos a hacernos ricos, ¿no? Que hay otros artistas, ¿no? Estamos perdiendo del orden de 160.000 por show. Era como, o sea, ¿cuánto nos pagan? Y era como, no, es que no es lo que nos pagan, es lo que debemos nosotros. Es como que estamos saliendo a deber pasta. Bueno, bienvenidos a Club Cristal. Hoy tenemos con nosotros a Jonathan Izquierdo. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí deseando tener una conversación contigo, Diego. Aquí estamos, delante de la cámara y delante de millones de personas, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues nada, estupendo, la verdad. Desde casa. Mucha presión. No, la verdad que hemos tenido más afluencia en otras plazas, o sea que estoy acostumbrado. Eso está bien, eso está bien. Bueno, cuéntame quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy productor de eventos en vivo y de audiovisual. Vivo en Madrid. Llevo unos años dedicándome a la producción audiovisual. Soy freelance. Llevo ahora mismo un tiempo trabajando en rodajes como director de producción y productor de publi, contenido musical. Y en paralelo, algunas veces hago también de tour manager o production manager para artistas que hacen giras internacionales. ¿Y cómo le explicarías tu trabajo a una persona que no tiene ni idea de lo que hace un productor? Pues yo siempre digo que el productor es la persona que ordena las piezas de un puzzle. Claro, muchas veces genera como conflicto porque en la música el productor es quien crea la canción y en el cine el productor es quien paga la película. Entonces hay como un poco de controversia con el término y en concreto lo que hace la figura de producción o el departamento de producción es ordenar, ¿no? Pues todos esos eslabones que tiene la cadena en un proyecto para que se produzca. En una boda sería un wedding planner que organiza todos los proveedores y los presupuestos, y en un cumpleaños. Esto yo siempre digo es como también como una mudanza o una reforma. Situaciones donde todos nos hemos visto en algún momento, formal no sé si es el caso, pero una mudanza es una producción en sí misma, ¿no? Y es muy habitual, pues, engranaje de calendarios, organización, presupuesto, cómo te organizas con otras personas para que con los recursos que tienes puedas llevar a cabo esas tareas. Entonces, para mí productores somos todos, todas las personas que tienen independencia y que no tienen la posibilidad de subcontratar a otras personas para que se lo hagan, pues son productores de su propia vida. Esta definición que has dado se la voy a pasar a mi pareja, Erika, que a día de hoy, después de 11 años juntos, todavía se piensa que el productor es el director. Es que pasa mucho. A mí, Siempre me bueno, es dice, que ¿es esta persona es el productor? bueno, fíjate que a mis padres todavía no lo tienen claro, ¿eh? Yo llevo 10 años, no, 12 años trabajando de productor y cada vez que les digo, estoy haciendo un anuncio, me dicen, pero sales tú. Y digo, es que no os enteráis de qué me dedico. Entonces, es muy habitual que las personas creen que el productor es el director, el realizador. Hay tantas... Es que luego además en el departamento de producción tienes 7 puestos perfectamente diferenciados, ¿no? El productor ejecutivo, el director de producción, jefe de producción, coordinador, ayudante, auxiliar, runner. O sea, tienes esos 7 puestos, están dentro del mismo esta vertical la producción, ¿no? En realización tienes otros X puestos, ¿no? Que tienen que ver más con la parte técnica, pero el productor en sí es como una persona que se dedica a la gestión logística
y emocional. Para mí es son dos de las principales cualidades de un productor, ¿no? Como logísticamente, cómo organizar la cascada de trabajo que tiene un proyecto y emocionalmente cómo coordinar un equipo humano. ¿Cuánto consideras de tu trabajo, cuánta parte de esa es trabajo creativo? Pues mira, algo que creo que es importante para un productor es que no se enfoque únicamente en la gestión eh, pragmática que tiene un Excel, ejemplo. Que pensamos, claro, el productor es el que está haciendo números. Para mí también tiene una parte creativa. De hecho, parte financiera de un proyecto tiene un alto poder creativo, porque tienes que darle vueltas, tienes que sacar como un poco las ideas, organizar los proyectos alrededor de la creatividad y eso en sí para mí ya tiene un alto potencial creativo. Como que las finanzas o la organización la veo muy ligada a la... O cómo manejas todas esas piezas que tú tienes y cómo las vas uniendo, ¿no? Ahí yo creo que también es donde radica la creatividad. Incluso, claro, ahora mismo probablemente nos estamos enfocando más en producción, pues tanto de eventos como de publicidad y vídeos de música, pero incluso la producción dentro del mundo narrativo, incluso el productor muchas veces es quien va a seleccionar a parte del equipo técnico, ¿no? O sea, como que ahí ya tú estás influyendo creativamente sobre el producto final. Y también el saber identificar las historias, saber identificar las historias que van a salir adelante, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de discernir lo que puede ser financiado y lo que no puede ser financiado, porque de ahí va a salir una obra que realmente merece la pena ser hecha. Efectivamente, es que a veces caemos en que la creatividad tiene que ver con la parte escenográfica o la parte visual que vemos de un proyecto, el guión, pero hay un proceso previo que es una partida de ajedrez, que es de ir posicionando cada ficha en su digamos, su lugar y que hacer cuadrar todo ese equipo humano, todas esas posibilidades económicas, técnicas, logísticas, en sí, eso es una primera piedra que forma parte de ese proceso creativo. ¿Qué es lo que más te gusta de producir y qué es lo que más te quema? Lo que más me gusta de producir, bueno, creo que es conocer gente, descubrir gente que tiene talento. A veces te sorprendes cuando das oportunidades a personas más jóvenes o que tienen menos recorrido, pero vienen con ideas súper frescas, muy motivados, pues con ganas de arriesgar y te das cuenta de que tienen la posibilidad de ponerlo en práctica y luego ves el resultado y eso enamora. Eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta de la producción es a veces cómo se materializa en tangibles. Hay momentos en los que se intenta datificar los proyectos, como por ejemplo pasa con las redes sociales, ¿no? Que me ha pasado mucho, sobre todo en algunos proyectos musicales, ¿no? Un videoclip, que se intenta datificar con el resultado, ¿no? Hemos hecho un videoclip que ha sido pues una producción grande, con una idea muy interesante, el resultado es muy bueno, pero el resultado que hemos obtenido es que no ha llegado a las visitas que esperábamos. Empieza esta controversia, ¿no? De un proyecto promocional, cómo cae dentro del mercado, qué obtenemos a cambio. Y eso es lo más feo de la parte como productor, ¿no? Ratificar los hechos. Es verdad que se trabaja para esto, se hacen películas para que se consigan altos datos de audiencia, se hacen videoclips para que reporten grandes ventas en conciertos o en venta digital de artistas, pero claro, tiene este como poder agridulce que como productor te expones a negociar con el cliente también pues el tipo de impacto que quieres tener con ese proyecto, ¿no? Ya sea audiovisual o sea un evento, de nada sirve tener el mejor show si no tienes audiencia que pueda ir a verlo, ¿no? Pues la parte de la producción donde está el negocio por detrás, los datos, para mí es lo más sufrido porque es algo que no depende de ti, no depende de la calidad del producto y está muy, muy marcado y hace que los proyectos salgan adelante, que se queden en un cajón para siempre, que no se repitan y tensan mucho la cuerda. El productor siempre está como en ese tira y afloja con los clientes o con los interesados y se convierten en tareas muy complejas. Claro, es bastante interesante eso que dices, porque sí que es cierto que, pues eso, como vivimos en el mundo de la exposición, de las visitas y demás, que te cuantifiquen, que te juzguen un proyecto en función de las visitas que tiene, al final es un poco como, no sé, como estar utilizando un sistema de medidas que no corresponde, porque puede haber un montón de razones diferentes por la que un vídeo funcione o no funcione, pero eso no significa que el proyecto sea mejor o sea peor.
Al final, quiero decir, hay vídeos que se han ido virales que es a lo mejor una persona haciendo una historia con un teléfono. Y eso no significa que la calidad audiovisual de ese producto sea buena o sea mala. Exacto. Es una, Y eso es una, se te puede volver en tu contra, ¿no? Porque todos sabemos ahora que con TikTok todo el mundo puede hacerse realizador de sus propias historias y con la inteligencia artificial incluso guionista y te puedes hacer una peli tú solo. Y claro, se puede llegar eso a números incuantificables. Entonces, si te encuentras en un paradigma donde ya trabajamos un poco como artesanos para encontrar un bien común, intentando no entrar a ese negocio, ¿no? De las nuevas tecnologías y cómo se aplican al audiovisual. Pero siempre es un reto y se nos plantean a veces como problemas muy serios. Entonces, claro, yo a la hora de vender a una discográfica, por ejemplo, un proyecto audiovisual de un artista, me cuesta tener argumentos para, argumentar, ¿no? el presupuesto de un rodaje. Bueno, Jenny, me gustaría entender un poco como tu trayectoria, ¿no? De dónde vienes y cómo entraste en contacto con el mundo audiovisual y el mundo de los eventos. Pues yo empecé en el 2015 en una productora de eventos que pegó un boom. La verdad que hay una cosa que describe mi carrera que es siempre que empiezo un proyecto me subo a un cohete que está como apuntando a la luna. En ese momento era una productora que estaba empezando a trabajar para Red Bull y hacíamos, bueno, hicimos el evento de presentación de Netflix en España en el 2016 cuando llegaron aquí y bueno, un montón de proyectos así muy innovadores y yo llegué, recuerdo ese día, o sea, un chaval de 20 años, estaba estudiando la carrera. Yo sabía que quería hacer audiovisuales, pero no tenía muy claro si era cine o era eventos. Tenía un grupo de música y en ese momento pues me apetecía mucho hacer algo relacionado con los eventos y con la música, ¿no? Hacer conciertos. De esta productora, pues allí, si recién sacado el carnet de conducir, me dieron unas llaves de un carrozado, de un camión, una tarjeta de crédito y un móvil. Y un ordenador con el Excel y con el correo. Entonces mis primeros días fueron como aprender a muchas cosas, aprenderme dónde estaban los principales proveedores audiovisuales de Madrid, ¿no? Me conocía todo, todos los polígonos, el que alquilaba las sillas, el catering, los generadores de iluminación, de sonido. Luego en mis ratos libres, como me encantaba el sonido, me abría la consola de sonido y me ponía a trastearla. Me aprendía de iluminación, de vídeo, montaba presentaciones en PowerPoint. Luego empecé a cacharrear con el presupuesto y vieron enseguida que, pues que se me daba bien el trato con el cliente y tal. Y no sé si el tercer mes ya estaba llevando yo mis primeros proyectos. Nada, me iba de gira por España con Chanel. Bueno, empecé a trabajar también con Agoracein, con Zetangana, Batial. Bueno, hicimos un montón de giras internacionales y a lo largo de los años pues fui creciendo. Pues no sé cuánta cantidad de eventos, no te puedo decir, pues tenía muchísimos. Bueno, llegó la pandemia y eh, empecé bueno, me hice autónomo y empecé a coger mis propios clientes y propias responsabilidades y bueno, me empecé como a poner muy en serio en la labor ya de aprender la fiscalidad en España, cómo funciona el mundo de la empresa y bueno, el riesgo que conlleva y cómo, bueno, lo que quiere decir, ¿no? Implicarte con un cliente. Me acuerdo además el primer proyecto que me entró, justo me hago autónomo y el primer proyecto, al poquito, porque estábamos justo en pandemia, era hacer unos Latin Grammy en Las Vegas con C. Tangana, Antonio Carmona, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Nati Peluso, o sea, y claro, tenía que contratarles, tenía que hacerle los visados, tenía que organizar una producción en Las Vegas con proveedores locales, por las unions, ¿sabes? Tenía que contratar a proveedores locales. De repente, claro, imagínate un presupuesto de ciento y pico mil euros, yo que no había visto esa cifra en mi vida y me encuentro con un marrón, pero marrón de decir, hostia, que yo esto no sé si voy a saber hacerlo. Sacando vuelos, seguros. Claro, estuve como varias noches sin dormir de la ansiedad de decir, es mi oportunidad para demostrar que sé hacerlo, que llevo ya 6 años o 5 años trabajando de esto, o sea, sabía perfectamente lo que tenía que hacer, me habían dado el voto de confianza y me estaban hasta adelantando el dinero para que lo hiciera. Como, nada puede salir mal. Y entonces ahí me eché para adelante. Dije, mira, esto puede ser el tren que tengo que coger, ya está. Si esto no sale, pues me volveré a buscar trabajo en alguna empresa, pero como freelance yo creo que esto es
una oportunidad de oro. Más en un momento de pandemia, era como una cosa loquísima. Total, que me embarqué en ese primer proyecto como autónomo, que fue muy bueno. Fueron 2 meses de trabajo muy interesantes, me hicieron conocer muy bien la industria desde dentro y eso, y preocuparme por cosas que nunca antes me había preocupado, ¿no? Como el cambio de divisas. Yo qué sé, yo trabajaba en una empresa y yo hacía presupuestos, pero nunca me había planteado cómo iban a pagarles. Entonces, claro, yo a cobrar ahí en ese momento era como, vale, que voy a cobrar en dólares, que tengo que cambiar divisa, que cómo lo registro. Entonces, aprendí un montón con mi gestor de todos estos temas. Yo creo que me hizo un máster ese verano. Y nada, y luego después, a partir de ahí, enlacé la gira del madrileño, pusimos a punto como todo ese tren del madrileño, nos fuimos por el mundo. Luego llegó Little Spain, empecé a rodar, que era una cosa que nunca había hecho. Me encantó. O sea, eso me dio como pie a la producción audiovisual y a lo que es ya como el trabajo de rodaje. Trabajé también posteriormente en otras productoras en la promoción de otras películas. Nada, luego me llegó otra gira, Atril y Paco Amoroso. Bueno, y ahí pues un poco he ido buscando mi hueco en el audiovisual. Un poco es un abanico, a veces a mí me cuesta incluso describir a qué me dedico porque nunca sé si es cine, si es publicidad, si es eventos en vivo o si es televisión, porque son como los cuatro pilares en los que baso mi carrera. Y la verdad que a futuro es un sitio donde me gustaría seguir manteniéndome en estos cuatro pilares y que pueda ir puntualmente haciendo un proyecto relacionado con estos cuatro ámbitos. ¿Cómo combinas los proyectos de esos 4 diferentes pilares? ¿Cómo priorizas alguno más que otro? ¿Cómo te organizas? Pues es un poco a orden de llegada. La verdad que he aprendido a decir que no a algunos proyectos, sobre todo a valorarlos y a interpretar también lo que yo estoy proyectando dentro de la industria y de mi alrededor. Y le estoy dando más importancia a eso. Creo que al principio cuando sales ahí afuera y asusta mucho cómo están las cosas y la competencia que hay y el mercado lo caro que es y tal, y los impuestos y demás, pero me he dado cuenta de que si tú no te lo crees y no eres coherente contigo mismo, fuera te van a entender todavía menos. Entonces no van a saber tampoco cuál es tu valor ni a qué te dedicas. Pero sí es verdad que lo que quiero es seguir haciendo estos cuatro tipos de producción, pero sí trabajar con gente que me reporte algo. Y ya no es en el ámbito económico, sino un proyecto que deje algo para el mañana. Si, por ejemplo, estoy trabajando en Publi, intento que sean proyectos que sean em, que tengan una manera de pensar afín a la mía. No sé, musicalmente también intento coger proyectos en los que crea que hay algo más, hay una carrera, hay alguien detrás, una escena que está representando. Creo que en el audiovisual hay un mensaje que se transmite en cualquiera de los ámbitos y me gusta verme artífice de ese mensaje, ya sea en una película, o sea, en un evento. Creo que nada debería ocurrir porque sí y que estoy muy en contra de esa parte capitalista que tiene la producción de generar contenido porque sí y generar dinero porque sí. Entonces, sí que ya que me puedo dedicar a cuatro ámbitos de la producción que son muy interesantes, pues creo que es una labor importante el curar qué contenido quieres que quede. ¿Y cómo es trabajar con gente que tiene una identidad visual tan marcada como es el caso de C. Tangana, como es el caso de Little Spain, de Cariel y de Paco Amoroso? Difícil. Es gente que tiene las cosas muy claras. Yo siempre creo que estos... El otro día me dijeron una cosa que me gustó mucho, no sé si esto va a quedar un poco pedante, pero tanto Z Tangana como Little Spain como Catriel y Paco Morso, una conversación parecida describían a estos genios, ¿no?, como escenios, que son como la punta del iceberg de una escena que sin el resto de los que no llegan, que son el 99%, no existirían. Para que Z Tangana exista hay otros cientos de miles de artistas que están haciendo algo parecido, están intentando posicionarse y forman parte de esa escena. Son como esa manta que le rodea. Ahí pues de pronto pum, sale un piquito, ¿no? Y es el artista Catriel y Paco Amoroso o es la productora de moda que ahora está cayendo bien y está haciendo cosas muy innovadoras. Entonces, creo que trabajar con ellos es difícil en el sentido de pues que es un reto y todo el mundo creo que sientes que tienen muchos ojos en tus espaldas viendo cómo se producen los acontecimientos. Yo con Pucho sí que veía que no había un no por respuesta y que si tú no confiabas en el proyecto,
si va a llegar otra persona detrás que sí que iba a confiar y que te iba a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, he aprendido que con estos escenios o genios, la manera de trabajar es escuchando y tomándote tiempo a ver qué solución hay para que se lleve a cabo, independientemente de lo que cueste, de las normas, de todo. Porque puede ser que por primera vez se lleven a cabo. Entonces, claro, normalmente tú tiras de referencias para poder hacer las cosas, ¿no? Quiero hacer un vídeo, voy a ver a Gabras o voy a ver a no sé quién, a ver cómo lo hace este, a ver dónde pone ¿no? Cómo hace la producción técnica, qué presupuesto había, qué localización. Pero cuando te viene alguien como así muy top y una productora que te dice, no, no hay un límite. ¿Cómo podemos hacer esto y cortar la Gran Vía un domingo? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Tiempo, porque con tiempo se consigue. Entonces, siempre ha sido duro porque te hace darle muchas vueltas, buscar mucha información y te hace aprender. Eso es lo bueno. Y luego, claro, la recompensa es muy gratificante porque en su mayoría son cosas que nunca antes habías visto y es muy excitante encontrarte trabajando en proyectos tan innovadores. Yo lo que admiro mucho de este tipo de personaje es como su capacidad para pelear por lo que quieren, aunque todo el mundo te diga no, 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 y tú saber que es sí, 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 y luchar por ello, ¿no? O sea, recuerdo viendo, o sea, es más o menos fácil entender cómo puede ser, cómo puede haber sido el proceso de trabajar en un proyecto como el de El Madrileño, porque existe el documental, ¿no? Y en el documental muchas veces cuando lo veías estas tiranteces, ¿no? Entre como toda la gente que había alrededor de Pucho y él intentando como empujar hacia ello, a pesar de que todo el mundo decía, esto no se puede hacer, esto no es posible, y es como empujar ese último 10-20% extra que la gente piensa que no puede, pero que tú sabes que sí que se puede, ¿no? Lo que pasa que tienes que tenerlos ahí bien puestos para decir, vamos a por esto, ¿sabes? Y me recuerda, o sea, bueno, salvando las distancias, pero me recuerda mucho a mi profesor de Muay Thai, que siempre juega como mucho con nuestra mente, pensando que a lo mejor te dice, tienes que hacer 50 repeticiones de esto, y cuando llegas a las 50, sigue contando, y es como, ¡guau! No voy a poder ni de coña, pero te das cuenta de que sí puedes, ¿sabes? Sí, tiras un poquito más y tiras un poquito más, y es como este tipo de personas que te empujan para que llegues al siguiente nivel, ¿no? Porque al final ellos no podrían ser nadie sin el montón de personas que hay alrededor de ellos, ¿no? Y que ellos saben ver también el valor que tiene cada una de estas personas. Exactamente. O sea, estaba pensando si Fitzcarraldo, no sé si has visto la peli de Fitzcarraldo, que ponen un barco, suben un barco a lo alto de una montaña, pero que lo suben real, o sea, que el rodaje fue subir un barco de un río a lo alto de una montaña, a través de cuerdas y de troncos. Imagínate, no sé, el rodaje este del infierno, ¿no? Que llaman al de, ¿cómo se El de llama? Apocalipsis Now. El de Apocalipsis Now, ¿no? Que fue como que todo el mundo, o sea, hubo como un montón de catástrofes. Todas las que podía haber las subieron. Y aún así sale el proyectazo de tu vida. A nosotros nos pasaba esto en la gira todos los días. Pero es que no, daban ganas había momentos que decías, me dan ganas de dimitir ya y pirarme porque, o en la de Catril y Paco, más en concreto, a mí me ha pasado más que en la de Pucho, en la de Catril y Paco Amoroso, que a un nivel de exigencia y de ritmo de estar tanto tiempo fuera de casa, a un ritmo tan acelerado, los problemas de hoy se te juntaban con los de mañana. Cada 2 días estabas cambiando de ciudad y entonces tenías un equipo nuevo, reportabas a mucha más gente, te reportaba mucha más gente, tenías cosas sin cerrar de antes de ayer, pero también problemas de pasado mañana y de la semana que viene, y era como una publi tras otra. Yo siempre lo digo, porque ahora que estoy trabajando más con equipos de publi, me preguntan, ¿cómo producir una gira? Y yo digo, pues imagínate producir 4 publis en una semana, pero una en Barcelona, otra en Nueva York, otra en París y otra en Bogotá. ¿Cómo lo haces? Yo qué sé, había momentos que yo decía, no sé cómo hemos salido de esta. Lo bueno que tiene es que no hay pospo. Así que, venga, mañana otra cosa y mañana otra. Y el momento de directo está ahí, sabes que a las 8 abren puertas, a las 10 empieza el show y a las 11:30 estás desmontando, has terminado y a la siguiente. Pero sí, es muy gratificante verte resolviendo esos marrones. ¿Cuál dirías que son tus 3 o 4 aprendizajes de trabajar en este tipo de proyectos y con gente de la talla de, pues eso, de Pucho, de Little Spain o de Cariel y Paco Moroso? A ver, con Catril y Paco Amoroso he aprendido mucho sobre el trabajo con el equipo, o sea, no en concreto de ellos, sino como del proyecto. Yo me fui a trabajar con un equipo argentino. Ya sabes que los argentinos son financieros profesionales. Cualquier argentino
saben gestionar el mercado de las divisas, el mercado de valores, saben exactamente qué punto está el dólar, el peso, o sea, tienen como una habilidad para la matemática tremenda. Ahí aprendí mucho de cómo funciona el mercado en Latinoamérica y en concreto en Argentina. Estaba yo solo con ellos, era un equipo de, bueno, llegamos a ser como 50 o 60 personas y yo era el único que venía de aquí de España. Claro, me integré con ellos, me fui a vivir a Argentina con ellos y a Latinoamérica en general y a Estados Unidos. Me di cuenta de muchos prejuicios que tenemos, de cómo trabajar sin prejuicios y con todos los mercados, entender también cuando vas a otro país, el poder de adaptación que necesitas tener, la empatía que necesitas tener. Recuerdo estar en República Dominicana y un equipo increíble poniendo todo de su parte, trabajando sin parar día y noche, que el día anterior al show había habido un ciclón y o sea, habían levantado los escenarios, estaba todo inundado, bueno, o sea, una cosa que aquí perfectamente cancelas y reclamas el seguro y ya está. Pero ahí, con toda su buena fe, todo el equipo, todo el mundo, descansar, secando los equipos, volviendo a construir el escenario, haciendo lo imposible para poder tener el show, ¿no? Y nosotros ahí como, joder, es muy fuerte cómo tienen este poder de resiliencia en otros países de volver a levantarse y construir de cero todo por la música, no sé, y encima con esta alegría con la que curran. Entonces, con ellos he aprendido mucho, mucho sobre la humildad, sobre el trabajo en equipo, sobre que ser iguales, da igual si son artistas y tienen un poder como por encima del resto, que se mezclan con el equipo técnico, que se mezclan con los fans. Entonces, de ellos me he llevado como esta parte humana de masa, de estar todos a una y remar todos a favor de esto. Es otra cosa que Pucho tiene y que con Little Spain también he experimentado, que no hay lucha de egos, que por mucho que seas un artista o alguien que tenga mucha reputación mediática, pues todos estamos a una y entendemos el proyecto como comunidad. Nada, o sea, de todos he aprendido algo. Cuando he trabajado para los Latin Grammy, por ejemplo, conocer cómo funciona la industria de la televisión en Estados Unidos, Univision, cuando estuvimos el año pasado también en el programa de Jimmy Fallon y también pues es sorprende ver cómo trabajan los organismos así como de televisión más establecidos del mundo, que aquí en España pues tenemos algunos medios que beben un poco de esa corriente, pero impacta mucho verlo así, ver cómo funcionan los protocolos. Entonces, es muy bonito trabajar con organismos así grandes porque luego te lo llevas a proyectos pequeños también en su manera, pero puedes de alguna manera relacionarlos unos con otros. No sé, está guay. Bueno, voy a cambiar un poco de tercio y me voy a ir más hacia la publicidad. ¿Qué diferencia ves entre trabajar con artistas y trabajar con marcas? A ver, hay artistas que ya se consideran marcas como tal y que esto es un problema de los sellos discográficos, que lo someten a una presión de constitución de marca, de industria, de reconocimiento, de reporte de datos, que los propios artistas dejan de poner su foco en la producción musical, en la creación de la música, y se convierten empresas de sí mismos. Ojo al concepto, porque es tal cual. Entonces, entre marca y artista no veo mucha diferencia ahora mismo. Creo que ya los artistas musicales, la mayoría son marcas. O sea, es una agencia, se convierten en esclavos un poco del sistema. Entonces, hay a veces que das con artistas que creen mucho en su criterio artístico, en su discurso, y es lo que intento un poco filtrar y elegir. Proyectos que no están para el TikTok, que no están para la publi, para que están más en lo que ellos quieren hacer, aunque tengan que poner incluso de su bolsillo para hacerlo. Entonces, creo que se confunden mucho. Debería que hago como un poco de llamamiento a los artistas que tienen esa capacidad, que a mí me encantaría, de poder enseñarle al mundo sus creaciones, que no se vean como una marca, como un pintor o un escritor, que lo haga por voluntad propia y a riesgo de perderlo todo. Sí, lo que pasa que, bueno, pues el problema es que vivimos en el mundo que vivimos y que uno tiene que pagar sus facturas y que al final si a ti te aconseja según qué persona y te dice, oye, te puedo hacer el artista número uno solo si haces esto, esto y esto, pues puede ser un poco que tú pierdas también esa identidad, ¿no? Y que te dejes llevar por los cantos de sirena y que pierdas un poco esa autenticidad y esa
esa parte de arte que va con ello, ¿no? Y que te conviertas en un producto, que me imagino que hacia donde estabas yendo, ¿no? Que hay muchos artistas que se han convertido un poco en un producto y que se enfocan mucho más sus energías en cómo poder vender eso que en crear algo que sea genuino y que en crear algo que sea algo que les pueda gustar de verdad y que les llene y que piensen que merece la pena hacer. Exacto. Se convierten en producto porque se ponen el objetivo en los beneficios rápidos, en los tangibles. Y eso creo que ahí, ahora que yo estoy como aprendiendo la labor del management, que era una cosa que por donde quiero circular mi carrera, me parece muy importante creer en el proyecto artístico y elaborarlo y luchar por eso, o por las entregas datificadas y el no, es que tengo que entregar un álbum de 8 temas porque 8 temas se venden más fáciles que 15, pero yo es que he hecho 15, entonces tengo que filtrar cuáles dejo fuera. Como, hostia, es como si a un escritor le quieres quitar las últimas 100 páginas del libro porque es más caro producirlo y entonces no vas a vender tantos. Tienes que acortar la historia. Un director de una película le dices, no, tu película no puede durar más de 1 hora y media porque si no la gente no la ve. Cambia de canal. Joder, si llegamos a ese extremo, vamos a estar un poco limitados, ¿no? Totalmente. Me ha pasado esa misma experiencia ahora mismo. Estamos en entrega a la distribuidora de un corto y hemos tenido que volver a la sala de montaje a reducirle 4 minutos sobre este comentario, ¿no? De la distribuidora. Dices, joder, me pasa también en el mundo audiovisual, o sea, en la música. Un artista quiere hacer una canción de 5 minutos y le dice el sello discográfico que por encima de 3 minutos 10, que no. Entonces, claro, dices, joder, ¿dónde han quedado esas canciones, esos libros, esas películas, esos cortos donde primaba la dramaturgia y no tanto el contador? Es que no, que ya estamos todos con el dedo como por dos, venga, lo siguiente, lo pasamos. Llegamos a producir tantísima cantidad de contenido que no da tiempo a consumirla. Hay que buscar cómo posicionarse a través del tiempo. Es como un poco loco. Eso me parece muy, muy interesante de tu perfil, como que estás muy abierto a lo que la vida te pueda traer. Obviamente tienes unas habilidades que pueden, como nos he puesto el ejemplo antes, que se pueden aplicar a muchos aspectos de nuestra vida y, y, y bueno, tú estás muy abierto a todo lo que te pueda traer, ¿no? Porque pasa muchas veces que me da la sensación que dentro de lo nuestro me voy a referir como el audiovisual, nos encasillamos mucho y da la sensación que cuanta más especificación, mejor te va a ir y más fácil va a ser como volverte mejor en una cosa muy concreta, ¿no? Sí. Y todos los perfiles, o sea, como que mezclan diferentes cosas, ¿no? Y que no te cierras a decir, yo solo hago esto, ¿no? Yo solo soy el productor de publicidad de lujo, no hago nada más. Es como que ves algo detrás de cada proyecto que te puede motivar como para poder lanzarte a por ello. Bueno, visto así desde fuera suena atractivo, pero a mí me está costando bastante. De hecho, es uno de los temas recurrentes a tratar en terapia. ¿A qué me dedico? ¿Qué quiero hacer con mi futuro? ¿Realmente estoy esperando el momento de estar en un sitio donde espero estar? Pero como no paro de tener estímulos, de proyectos ajenos que vienen a mí y que me embarco en ellos durante un momento, no llegas a tener como una especialidad en algo. Y eso genera mucha inseguridad, mucha inestabilidad, porque sientes como una efervescencia de recursos y de emociones que quizá las personas que se dedican a hacer algo, que yo qué sé, ¿no? Soy colorista, pues me dedico a hacer el color, una pieza. Ya está, sé cuáles son mis herramientas de trabajo y sé lo que necesito. Y me encierro en mi casa aquí, hago esto con mi dire de foto, pero soy colorista, ¿no? Pero claro, en lo mío es que cada proyecto tiene unas demandas y es jodido un poco porque yo de hecho cuando temo la pregunta, ¿no? Cuando me preguntan a qué te dedicas, la temo. No suelo dar una respuesta concisa. No sé a lo que me dedico. O sea, es como. Y eso me hace también perder coherencia. Creo que es un problema mío. No sé si les pasa a gente que es así como polihabilidosa, polivalente, pero que pierdes un poco el rumbo de hacia qué te quieres dedicar. Porque si te gusta el audiovisual, tienes como un montón de facetas de las que puedes aprender y está en continuo crecimiento
es internacional y puedes trabajar haciendo muchas cosas a la vez y puedes ser incluso tu propio productor ejecutivo de tu propio proyecto y buscar financiación y optar a estar en festivales. Entonces es como un sin límite que cuesta un poco decantarte por una cosa. A mí siempre me pasa porque me gustan como muchas cosas a la vez y he tenido muchas veces esa pregunta de ¿realmente quiero dedicarme a la producción o qué voy a hacer mañana? O sea que es un poco pregunta Claro, trampa. pero cuando uno está muy especializado en algo, corres el riesgo de que si es por lo que sea hay alguna situación coyuntural que haga que descienda la cantidad de trabajo que hay en esa, bueno, de eso específicamente, vas a tener muchas más dificultades de poder llegar a fin de mes. En cambio, si tú tienes como varios frentes abiertos, varias cosas que te gusta hacer que puedes, si una te falla, siempre te puedes refugiar un poco más en la otra, ¿no? De hecho, en este podcast, lo que me interesan bastante son las historias de gente que hace cosas diferentes, que no solo está enfocado en hacer una única cosa. ¿Por qué? Porque me da la sensación bueno, primero que cuando uno mira por redes sociales, parece que la gente está todo el rato trabajando, está muy ocupado y uno tiende siempre como a compararse con el resto de las personas y eso nos crea frustración, etcétera, etcétera. Y me da la sensación de que luego la realidad es que hay gente que hace cosas que no dicen que hacen porque parece que entonces eres peor director o eres peor director de fotografía o eres peor productor, ¿no? Porque no te dedicas exclusivamente a esto y da la sensación que es como no soy lo suficientemente exitoso en esta parte de mi vida como para poder dedicarme exclusivamente a ella. Entonces, bueno, mi reflexión tenía que ver simplemente con que creo que hay que abrazar un poco más los perfiles de las personas que no se identifican con una cosa exclusivamente y que eso no te hace que no seas tan exitoso, ¿no? Simplemente me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y me gusta hacer cosas diferentes y aunque no me pueda definir y aunque cuando me preguntes qué eres, no sepa qué contestarte, da igual porque yo estoy contento con eso, ¿no? Y no voy a dejar que la sociedad me haga pensar que soy peor por no dedicarme y ser el mejor en una cosa exclusiva. Totalmente. De hecho, en estos casos donde te tenías que describir, suelo describirme no como profesionalmente lo que soy. Intento irme a algo más personal, ¿no? Soy una persona que tiene la posibilidad de adaptarse fácilmente a las situaciones. Eso es así porque hago mi personalidad y me puedo poner la gorra de productor audiovisual, me puedo poner en la gorra de tour manager. Entonces, creo que todos debemos sacar nuestra versatilidad siempre y aunque no tenga que ver, momentos en los que yo pienso, me gustaría hacer otra cosa que no tenga nada que ver con el sector, pero me da miedo eso, lo que decías, que me van a dejar de ver como lo que ya, como la etiqueta que me he puesto. O creo que es urgente hacer las cosas que te nacen y no de posponerlas, porque nos dedicamos a posponer la vida. Eso, ¿no? Ya llegaré a hacer mi peli. Hostia, pero es que te puedes poner ya, ¿sabes? Si es que ya tienes los conocimientos y los contactos, si es que ahora llegas enseguida a ser cineasta, ¿no? Entonces es como si lo quieres hacer, lúchalo porque lo puedes hacer ya. Sí, sí que es cierto como que ahora hay muchos más medios para poder hacerlo. Te juntas con unos amigos y ya puedes por lo menos intentar con un teléfono, con una cámara DSLR, con lo que sea. El daño que nos hacemos es en que no queremos hacer una canción o no queremos hacer una película o un corto, queremos que nuestra canción, nuestra película, nuestro corto triunfe. Entonces, ese es el tema, que tenemos que luchar contra nuestros propios egos. Eso es muy, muy cierto. Es verdad que bueno, no sé si a lo mejor pondría la música pues digamos, el cine en el mismo saco, porque sí que es cierto que para hacer una película, un corto, lo que sea, sí que si no triunfa va a ser un poco complicado que puedas hacer la siguiente, ¿no? Como que cada vez que un proyecto adquiere reconocimiento, sabes que el siguiente te va a costar un poquito menos hacerlo, ¿no? Simplemente porque la infraestructura que necesitas como para hacer películas es demasiado grande, ¿no? Entonces, pero sí, estoy contigo, ¿no? O sea, como que hacer una obra artística basándote solo en las expectativas que tiene de cómo te van a percibir o cómo van a percibir esa obra, más que porque tú quieras contar una historia, algo que verdaderamente te nace, estás un poco como limitando tu concepto del éxito a algo que tú no puedes controlar realmente. Eh, Exactamente, Bueno, exactamente. voy a cambiar un poco de tercio. Hemos dado alguna pincelada antes, pero me gustaría saber cómo lidias tú con los momentos en los que hay menos trabajo. ¿Cómo haces para que para volver a generar más trabajo? ¿O cómo empleas tu tiempo libre? ¿O qué tipo de
consejos le darías a una persona que va por un momento en el que tiene menos trabajo? Pues, a ver, yo creo que te doy muy buenos consejos, pero luego para mí no tengo. O sea, me acaba de pasar, de hecho, este año he empezado bastante mal, lo estábamos hablando antes, ¿no? Laboralmente tengo muy poco curro, pero por una situación que es de cajón. Me fui a vivir a... Primero de todo, que durante mucho tiempo he sido productor de Little Spain. Entonces, en la industria que tenemos a nuestro alrededor, me ha identificado como productor interno de Little Spain. De hecho, ayer me hicieron esa pregunta. ¿Tú eres el que hace las producciones de Plaza? Y dije, no, 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 yo he hecho algunas, pero yo no soy de Little. Y luego, después me fui a vivir a Londres. Tuve 9 meses y me fui otros 9 meses a hacer una gira internacional. Y de ahí me introduje con Caballo Films en la promoción de una peli durante 6 meses. ¿Qué pasa? Que ahora ha llegado 2026 y he cerrado como un montón de cosas que tenía por ahí abiertas y tal, y me he visto solo llamando a las puertas otra vez, vendiendo mi libro, ¿sabes? Oye, que estoy aquí. Y me decían, pero si es que pensábamos que estabas en Londres. Pero tú no eras productor de Little. Pero no estabas girando con el Catriel y Pablo Moroso. Entonces, de pronto me he dado cuenta que hay que hacer networking, que es importantísimo tener tu página web. No sé para qué, pero es como tener DNI, ¿sabes? Tienes que tenerlo. O sea, es una cosa como una obligación. Si ahora mismo estás sin curro, pues la página web. Primero, invierte en pagar el Vimeo, en tener tus reels ahí, invierte en que el diseño gráfico esté más o menos guay y en tenerla actualizada. Entonces, si estás sin curro, actualiza tu página web, dale un poco de caña a las redes sociales. A mí me daba mucho apuro como enseñar en Instagram, que me he hecho una web o mira, estoy buscando curro. Me daba mucho apuro, pero me he dado cuenta que se hace un montón. Entonces, con el LinkedIn, no sé qué, de pronto queda a tomar un café con no sé qué artista porque vamos a hablar de algo, de pronto estamos aquí hablando tú y yo de negocio y aparece una oportunidad. Quedo con clientes, a veces voy a una oficina de algún cliente o no sé, cualquier gesto, no hay que estar como a puerta fría ya llamando a cualquiera para que te entre lo que sea, sino que estando un poco activo, ya sabes que por alguna manera sale. Y mientras tanto no volverse loco, pues léete el libro que has estado esperando tener tiempo para poder leerte, vuelve a ver en tus suscripciones el catálogo y ponte a hacerte una maratón de Hitchcock. Yo qué sé, tío. Siempre hay como un montón de cosas que... Una de las cosas que me arrepiento yo de la pandemia es cómo no aprovechamos el tiempo para ver pelis, que es una cosa que me encanta y que nunca tengo tiempo para ponerme a hacer un ciclo de Almodóvar. Y recuerdo que en la pandemia un día lo hice, ¿sabes? Un par de días dije, me voy a poner todas las pelis de Almodóvar. Y me voy a poner todas las pelis de Wong Kar-wai. Yo qué sé, que dices, joder, pues ponte a hacer eso, yo qué sé, que el tiempo tampoco es que tengas que ser súper productivo y traer facturación a casa. O sea, que también está guay que le inviertas en hacer lo que te gusta. Y si tocas un instrumento, pues, oye, pues ponte a tocar ahí y hasta que te llamen para currar, que luego, igual en 4 días que pasan volando, vuelves a tener curro y luego enseguida se te solapan los proyectos y estás agobiado y dices, ay, no puedo más, estoy muy agobiado. Y no te acuerdas que hace una semana estabas suplicando que te cayeran cosas del cielo. Entonces, bueno, yo creo que nos desesperamos. A mí me pasa, yo el primero que tengo una semana mala y me pongo súper dramático. Tengo una semana sin currar o dos, sin currar te hablo de sin mandar un mail, que me ha pasado una semana sin mandar un mail y estoy aquí en Madrid, claro, y digo, joder, me podía haber ido al pueblo, a la playa, podía haber hecho vacaciones, pero como tienes que estar siempre disponible, a veces es como, no, no lo voy a hacer porque basta que me vaya para que me llamen, pero dices, qué tonto he sido, podía haber disfrutado esta semana, aunque sea durmiendo, pero al final estaba agobiado, pensando de más y luego de repente tengo un montón de curro y ahora estoy cansado. Entonces, bueno, yo creo que le damos demasiadas vueltas y es por culpa de un poco de esto que decías antes, redes sociales. Ver que está todo el mundo activo, yo no, la gente se va de vacaciones, se gasta millones en irse de vacaciones, como todo el mundo tiene barco o qué. Entonces es como que no te falta ni facturar tanto. O sea, es como, no, es que me pasa mucho que estoy con los directores que están todos aquí muy flipados de, no, es que yo ahora cobro no sé cuánto. Y digo, pero ¿por qué lo necesitas? O sea, ¿por qué nos hemos metido todos como en, es que yo tengo que facturar porque tengo que ser el que más gane de Madrid? Pero, a ver, una cosa, esa competencia que hay ahora mismo del dinero me parece muy, muy tóxica, tío. Entonces intento no tener esa relación con el trabajo. Y más o menos como cuántos son las tarifas que sueles pedir por, no sé, por publicidad, por vídeos de música, por la música en directo. ¿Cómo suele funcionar eso? De un productor, De un productor, sí. pues a ver, cada proyecto tiene sus necesidades. No solo
o lo normal de un productor es que se adapta a los procesos y a los proyectos. Creo que la clave es tener capacidad de amoldarte a los recursos que hay, ¿no? Un cortometraje, pues no puedes llegar ahí con todo tu polla y decir, estas son mis tarifas, ¿no? Me tienes que pagar tantos miles para hacer. Pues no. Y un vídeo musical tampoco. Publi es donde mejor se cobra, te puedo decir por porcentajes más que por cifras. Si tú aspiras al 100%, en la publi puedes llegar al 90-100, ¿no? Más o menos. Más o menos que te paguen lo que pides, si no es una locura, como productor, ¿eh? Porque claro, los sueldos de productor no son los de dirección. Un director te puede pedir lo que quiera, ¿no? Por la visión artística, por la demanda. La labor del productor es adaptarse al proyecto y entender los recursos que tiene para jugar. Y luego en un show en directo sí que se factura por semanas o por proyecto, no tanto por días. En una gira, un productor trabaja por semanas y suele trabajar igual en la pre que en el directo. De hecho, hay una cosa muy curiosa que nadie entiende, pero que yo sí entiendo, porque si te pones en la piel de un promotor o de un equipo de management, le interesa que los sueldos y que los gastos variables se conviertan en casi unos gastos fijos, que sean bastante predecibles. ¿Para qué? Para poder rentabilizar el proyecto haciendo más fechas. Es decir, si tú sabes que en 6 meses tienes un gasto, intentas meter en esos 6 meses cuanta más cantidad de show mejor, porque tú tienes esos recursos durante 6 meses. Entonces, a pesar de que hay algunos recursos que son variables, tipo más perfiles técnicos o rentals de algunos proveedores que te alquilan el equipo por día, por show, te interesa que tu equipo de producción al menos pues cobre por semanas, como si fuera un sueldo. Entonces, te pago igual haya 2 shows que 4, siempre dentro de unos límites. También se intenta actuar de buena fe. Hay algunos agentes o managers que abusan de eso y dicen, ostras, como tengo 600.000 euros de gasto en 6 meses, voy a intentar meter 20 shows, porque así absorbo esta inversión. Pero también tienes que saber con quién estás tratando, ¿no? Entonces, un poco ese tira y afloja, esa capacidad adaptativa del productor de entender el proyecto que está haciendo y ahí ya pones un sueldo. Yo siempre que trabajo, creo que es el último sueldo es el mío, el que me pongo. O sea, tengo la suerte de que puedo elegir lo que quiero cobrar. Siempre me he puesto el sueldo, casi nunca me lo han puesto, pero me lo pongo con sentido. He llegado a trabajar muchas veces gratis. Prefiero pagar a los perfiles técnicos y si sobra dinero, y he llegado muchas veces a acuerdos con la productora en eso, de, bueno, te cobro algo simbólico, yo qué sé, pues te cobro esto, porque a veces te dicen eso, ¿no? El cliente, no, pero dime cuánto, me ha pasado con Pucho muchas veces. Quiero hacer esto, fiesta de la OFI, yo qué sé, o algunas cosas un poco más personales, ¿no? El cumpleaños de no sé quién o tal, o cuánto me puede costar hacer esto, pero cóbramelo. Y digo, o sea, es a ti, ya sé que no tienes ningún problema con el dinero, pero no te quiero cobrar, tío, yo qué sé, me puedo adaptar. Estáis haciendo un corto, venga, pues ¿cuánto vale? ¿Cuánto hay? 30.000 para el corto, venga, pues yo qué sé, me voy a poner algo simbólico y al final luego acabas siendo el que menos cobras. O creo que hay proyectos y proyectos, los hay para hacer dinero y los hay para crear una experiencia, hacerte con un reel, para ganar un cliente, para muchas cosas. Entonces hay que saber leer más allá de las tarifas. ¿Y me puedes decir como números un poco más específicos? Es que depende del proyecto, depende del ámbito. Para una gira, pues de un artista nacional, no sé, puede rondar depende del puesto que tenga, pero unos 2.000 euros la semana. Para un artista internacional, 2.500. Pero claro, es que depende de qué artista, dónde vaya a tocar, porque claro, tú dices, claro, 10.000 euros voy a pagar al productor por un mes, pero es que es un artista que a lo mejor toca en salas de 1.500 personas. No te da, no puedes pagarle eso. Entonces, claro, hay muchos tipos de artistas, porque hay giras internacionales que van a salas de 300 personas. Esos equipos, y a lo mejor tienen el mismo curro que una gira muy grande, porque al final estás trabajando fuera de tu casa, en otro país, y tienes que hacer los mismos trámites de visa, misma complejidad. A lo mejor llevas 10 músicos y el equipo técnico son 20 personas, y dices, joder, es que vamos 30, tengo curro sin parar, muy pocos recursos, porque claro, facturamos muy poco, pues un artista que toca delante de 500 personas, pero somos 30 y no nos dan los números. Los sueldos son de 200 euros por show. Pues a lo mejor está tú cobrando el tour manager 500 euros la semana. Y a lo mejor estás cobrando un sueldo de 2.000 euros. 2.000 euros por vivir todo el mes fuera de tu casa, echarte a currar y ahí conduces la furgo incluso. O sea que dices, ¿el tour manager de Catrín y Paco Moroso o el tour manager de un artista que está dando la vuelta al mundo y
Pues es que no, a lo mejor uno tiene más curro que el otro y está peor pagado, ¿sabes? No te sé decir. Luego la publis igual, pues rondará en torno al 5% de la publi, más o menos, o al 4%, el sueldo de un director de producción, ¿no? Pues a lo mejor una publi de 100.000 euros, pues un 4.000 euros, 4.000, 5.000. Un director de producción, un productor un poco más por ahí. Un videoclip, lo ético en un videoclip es gastarse todo en la realización, o sea, en el contenido. Pues eso, tío. Yo me acuerdo un videoclip de Nati. Fue mi primer videoclip gordo que nos fuimos a Rumanía y nos gastamos, tío, bastante pasta. No sé si pasaban los 200.000 euros y los sueldos eran sueldos de 2.000, 2.000 euros. Creo que el director, no sé, o sea, eran como sueldos de 2.000 y algo, no mucho para un mes y medio de curro. Yo también, o sueldo 2.000, pero es que, tío, curramos 150 personas en ese videoclip. Dimos 2 unidades con Scorpio, en un estudio, en un backlog que costaba 10.000 pavos el día y nos metimos 3 días. No, vamos a hacerlo y en peli o sea, era como, y yo decía, madre mía, pero si nos vamos a gastar todo el dinero en esto y era lo normal. Era como, no, ¿y cuánto queda para la productora? Y era como, con que no tengamos que poner dinero. Y yo, o sea, que aquí se trabaja así. O sea, lo normal es cuando haces un videoclip, incluso poner tus ahorros, o eso, ¿no? Un corto. Yo he estado con muchos directores que hacen pelis, que hacen un encargo para Netflix, que han hecho una serie y ahora están haciendo su proyecto personal y dicen, no, esto lo pago yo. Ya veremos si luego puedo deducirlo fiscalmente o conseguir algo, pero me he gastado mis 30.000 euros que tenía para dar una entrada a una casa en hacer un corto. Entonces, claro, dices, ¿y yo qué te cobro? ¿Qué te cobro? Si me estás diciendo esto, tío, nada. ¿Qué te voy a cobrar? Por 4 días de trabajo estás poniendo todos tus esfuerzos en esto. Entonces, al final, mola adaptarte y ya está. Y currar con amigos es más fácil porque lo haces encantado. Es una locura las cosas que llegamos a hacer como para sacar los proyectos adelante. Muchas veces le intento explicar eso a gente que no trabaja en el audiovisual, que estás trabajando tantas horas, muchas veces poniendo tu dinero o tu equipo o tu tiempo simplemente, y que el artista es grande o que y realmente no, son incapaces de entenderlo, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que estés haciendo esto para este artista o esta marca? O sea, con marcas es un poco más extraño, ¿no? Pero artistas pasa mucho que nos lo tomamos como si fuese un passion project, ¿no? A pesar de que estés hablando de que es un presupuesto grande, ¿no? Pero como que se acepta que, bueno, ya que nos dan como un poco más de libertad creativa, vamos a intentar exprimirlos al máximo, ¿no? Porque pensamos que me conviene más invertir mi salario, invertir mi tiempo en un proyecto como esto, porque me puede llevar a hacer proyectos que se asemejen más a lo que hacia a la dirección a la que quiero ir, ¿no? A la dirección visual o dirección creativa a la que yo quiero ir. Pero desde fuera es muy complicado de entenderlo, ¿no? Como que para nosotros es normal, pero si tú igual le dices a tu madre o a tu padre que estés haciendo eso, te van a decir, hijo, tú eres tonto, o sea, eres tonto. Fíjate, no, nunca he puesto, yo la verdad que solo pongo mi esfuerzo, no he puesto mis ahorros en un proyecto, pero tengo un colega que es director y viene también de la dirección de fotografía, le encantan las cámaras y el otro día me contó que se había ido a un outlet, rollo, no sé qué ciudad del mundo, estaban como cerrando una empresa y que estaban vendiendo Alexas a precio de coste. Y que se fue a comprarse una Alexa o unas ópticas a gastarse como eso, 50.000 pavos en que le digo, tío, dices a tu familia que te piras a gastarte tus ahorros, que sigues viviendo en casa de tus padres, pero que te vas a comprar 50.000 pavos en una cámara y es como para decir, te está volviendo loco. O sea, ¿por qué no te das la entrada a un piso? Estamos un poco locos todos, la verdad. Sí. Sí, tío, tú lo has hecho también, ¿eh? Lo sé yo. TLS Club también, sí. Sí, Yo soy de esos. sí, es una locura, pero bueno, es bonito hacerlo. Y no sé si quizás puedes indagar un poco más en cuánto puede costar a lo mejor un proyecto como el de la gira del madrileño o la gira de Paco Amoroso, en números. Yo creo que no tengo ese dato, porque solo reunirlo me llevaría meses. No lo tenemos. Nunca sabemos, yo creo, cuánto es lo que nos gastamos, porque de hecho el documental de esta misión desmedida habla de eso. La business manager, que es la prima de Pucho, dice, es que no nos da tiempo a contar el dinero que gastamos. Porque llega a un ritmo, es un nivel, te entran las facturas así, que hasta la bandeja de entrada en mail se colapsa como de que te entran como 30 facturas por minuto, como pa, 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 pa. Y dices tú, claro, llega el rollo el día 28 y nosotros facturábamos, le decíamos a todos los equipos, o las altas las cerrábamos el día 27 tal. Entonces había como 3 días, del 27 al 30, que eran como
el puto infierno. De solamente de documentar archivos. Y era una mini empresa, o sea, quiero decir que éramos 130, que no éramos tantos. Digo, las empresas grandes, claro, tienen como departamentos de contabilidad más grandes. Aquí éramos como muy pocos. Y claro, yo como que mi parte la pasaba en Excel, la otra persona que pasaba lo suyo, y esta persona de la misma manera los unificaba y decía, estamos fatal, estamos perdiendo del orden de 160.000 por show. Era como, o sea, ¿cuánto nos pagan? Y era como, no, es que no es lo que nos pagan, es lo que debemos nosotros. Es como que estamos saliendo a beber pasta. Y con Catripa como nosotros, tío, me pasó exactamente lo mismo. O sea, es que de hecho me encantó la gira. Ayer, de hecho, fui a verlos porque hicieron aquí un evento privado en Madrid para Boiler, no, para Valentine, el True Music de Valentine. Y fuimos a verlos y fue súper bonito reencontrarme con ellos porque después de un año justo que tal día como hoy se hacía el Movistar Arena aquí en Madrid, y es cuando dejé de trabajar con ellos. Y eso, recordábamos viejos tiempos un poco. Hablaba ayer con el manager y digo, joder, es que me ha pasado la misma experiencia dos veces. Subirte a un cohete que está ahí como desbocado, sabes que va a ir bien, pero te vas a dar una hostia tras otra y que no sabes cómo vas a salir para adelante. Eso, endeudándote, siguiendo que alguien te deje dinero. Entonces es un poco como la labor de los inversores de los shows, los promotores. Ven un proyecto así y dicen, venga, me meto, lo quiero hacer, lo quiero traer a mi ciudad. Y de pronto pues tienes que ir como poquito a poco, paso a paso, y a veces te puedes dar la hostia y arruinarte. Ha pasado muchísimo con muchos promotores que se dan la hostia. Últimamente ya no pasa porque suelen ser fondos inmobiliarios que se dedican a hacer festivales. Entonces pueden permitirse perder 1 millón, 2 millones, porque tienen como otros frentes de donde sacan el dinero. Pero antes era como el curador del pueblo, el que hacía un festival, yo qué sé, el de Villarrobledo, ¿no? O el Sonorama de Aranda de Duero, que son cosas pequeñas que lo paga una familia y, joder, pues era muy, muy complicado. Y para un artista que tiene, eso en el caso del promotor, que es el que contrata al artista, ¿no? Que es el cliente del artista. Pero en el caso de un artista que suele ser como un proyecto familiar, la mayoría de los artistas trabajan con su familia. Rosalía es su madre y su hermana. Pucho es su prima y su madre. Aitana es su padre. Badial, o sea, como que todo el mundo es un negocio familiar porque salen de la nada y le dejan como esa toma de decisiones a la persona en la que más confían, que suele ser la familia, ¿no? Entonces dicen, joder, estamos facturando este año millones, hemos pasado de miles a millones, nos hemos pasado las decenas y los cientos porque ya hemos pegado el pelotazo. Podríamos de un año de esto vivir toda nuestra vida, pero no, nos vamos a complicar y aunque ganemos millones, vamos a gastarnos cientos de millones. Era como, vamos a ver si nos volvemos locos. Y luego resulta que sale bien. Y entonces no sé cuánto nos ha costado la gira madrileño, no lo sé, pero más de millones, no sé cuántos millones, pero nos ha costado millones. Luego se ha recuperado a través de un documental, eso ya no lo sé. Yo sé que se han vendido entradas, se han vendido a plataformas y de ahí se ha ayudado, pero claro, si hacemos el cálculo de lo que costaba el show, que eran como 160.000 euros de media, y las entradas se vendían a 45 euros, y había recintos que eran para 3.000 personas. O sea, que quiero decir que perdías 100.000. Nos íbamos, Catril y Paco Amoroso, cuando nos fuimos a Coachella, por ejemplo, paga por... Coachella es como un lugar de exposición para la mayoría de artistas. Luego se gasta mucha pasta en las cabezas de cartel, pero el 70% del line-up son artistas medianos que son tendencia y lo que hacen es que les dan un marco en el festival para que se promocionen. Y esto es lo que le ha pasado a Catril y Paco Amoroso, o le ha pasado este año a Carolina Durante, le ha pasado a Yudelín, le ha pasado a Rusowski también este año. Son artistas que te dicen, te vamos a dejar este hueco en Coachella, pero no te vamos a pagar ni manutención, ni vuelos, ni permisos, ni visas, pero tienes 2 fines de semana en Coachella a las 4 de la tarde, ¿sabes? A lo mejor. Y tu show va a durar 45 minutos. A la búscate la vida. Te pagan como simbólicamente rollo X, pero es que a lo mejor puedes decir, hostia, vale, me pagan como en España, rollo 60.000 pavos por show, pero es que llegas allí, que un técnico te cuesta $1.500, que de pronto has contratado a 10 personas y te has gastado $40.000, y son 10 personas, que el transporte vale $20.000 el día en un bus, o sea, es como que el hotel vale $2.000 el día, o sea, que las cifras son como loquísimas y dice, ¿y ahora cómo hacemos para quedarnos aquí 2 semanas porque volvemos a tocar la semana que viene? Entonces hay que pagarle a todo el mundo sus dietas, sus day off, el hotel, las comidas. Entonces eso era como un grifo. Yo el año pasado estaba acojonado, era como,
no paraba de ver la cuenta como bajar. O sea, me decía madre, como, es que la inversión de ir a Coachella es hacer 10 shows para poder pagarlo, ¿sabes? O sea, Coachella es como pues eso, el esfuerzo del año, poder estar ahí. Bueno, forma parte de un todo. Yo creo que cuando diseñas una gira, no te fijas de manera unitaria, haces un cronograma de todo el año, haces una estimación presupuestaria con diferentes agentes que trabajan en cada mercado y haces promedios y bueno, aquí bajo, pierdo, aquí remonto, pierdo, tal, tun, 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 y ves la gráfica y a final de año, pues a lo mejor de donde empezaste a donde has terminado, pues intentas aquí que sea positivo. En algunos casos, incluso haciendo eso, como la gira de Zetangana, que daba deficitaria, pero el objetivo era un hito cultural, ¿no? Era como llevar el madrileño al mundo y construir una nueva forma de entender el directo y no era tanto el vamos a hacernos ricos, ¿no? Que tienen otros artistas, ¿no? Mira, Bad Bunny viene a hacer ahora 10 estadios, 10 fechas en el Wanda. Imagínate, a 70.000 personas, son 700.000 personas. Y esos tickets sí que valen de 200 o 300 euros para arriba. O sea, esos son muchos millones. Pero yo creo que ya es otro tema. Eso sí que es un negocio, pero no sé, no he tenido la suerte de trabajar en un proyecto así. Ojalá. Ya. Sí que es cierto que eso, bueno, pues es como lo que llamaríamos en el ámbito audiovisual como hacer algo para el portfolio, ¿no? O crear algo para que se quede ahí como para siempre, ¿no? Me refiero a la gira del madrileño, ¿no? Que es como, da igual, es una inversión que vamos a hacer porque quiero que esto se quede ahí. Creo que de alguna forma se consiguió. Sí. Me gustaría, hilando un poco de estos últimos temas que hemos tocado, me gustaría que me contases cuál ha sido el marrón más grande que has tenido en un rodaje o en un live show. Me han pasado varios marrones, pero bueno, varios no, muchísimos. Mira, me acaba de venir a la cabeza, ahora como te he contado lo de Nati de ir a Rumanía, una cosa muy tonta. Es que muchos artistas, sobre todo latinoamericanos, que tienen doble nacionalidad, tienes que tener mucho cuidado con qué pasaporte usas para volar según a qué sitios, ¿no? Yo no sabía que Nati y parte del equipo tenían como nacionalidad italiana también, ¿no? Porque hay muchos argentinos que tienen doble nacionalidad, argentina e italiana. Entonces me decían que ellos para Europa usan el pasaporte italiano porque tienen más facilidad para viajar o lo que sea. Entonces, claro, yo trabajé en un proyecto con Nati en Argentina y en Estados Unidos y usamos su pasaporte americano, o sea, sí, argentino. Y de esto que yo totalmente confiado, como tengo toda la documentación de Nati, de su equipo, porque ya trabajo con ellos, así que venga, a sacar vuelos para irnos a Rumanía la semana que viene, tal, a rodar esto. El día anterior a que llegaran, me entero de que ella no está volando con ese pasaporte, de hecho ya está en Madrid, vive aquí en Madrid, o en Barcelona en concreto, y que ese pasaporte lo tiene solo para usar allí y que a Europa no, porque además con ese pasaporte necesita una visa o no sé qué. Y me enteré el día anterior. Y yo, mierda, tal, no había vuelos, llamando al consulado, es que ese vuelo era muy concreto porque era una ciudad, volamos a Somalia. Y te encuentras con cosas que dices, ¿cómo lo resuelvo yo ahora? Tengo un rodaje y a la principal persona que tengo que traer, no tengo manera de traerla. Te quieres meter debajo de una piedra, pero no sé cómo lo sacas, consigues hablar con alguien, te dice, no, pero puedes hacer este documento y al final un permiso y el permiso de la productora y tal, no sé qué, y pum, y ya está. Y te la juegas un poco y acaba saliendo todo y ya llegas ahí y dices, eso me ha pasado un montón de veces, sobre todo con la documentación, es muy complicado. Hay muchos países, la visa en Estados Unidos, nos ha pasado. Gira de Catril y Paco Amoroso empezaba el año pasado, el 28, pero entrábamos en Estados Unidos el 4 de abril. Entonces, el 28 de febrero nos íbamos a México, Costa Rica, todo Centro y Latinoamérica. Y el 8 de abril cruzamos a Nueva York. Entonces, teníamos que hacernos todos los visados de trabajo de Estados Unidos antes del 8 de febrero, porque claro, nos íbamos con el pasaporte ya todo marzo. Entonces hay que hacer las entrevistas en la embajada, la toma de huellas, hay que hacer un montón de cosas que son... Y yo tenía que hacer la mía aquí en Madrid y ellos todos en Buenos Aires. Pero claro, luego son gente que viaja muchísimo. Estaban todo el rato que si nos vamos a la gala de los Oscars, que si nos vamos ahora a París a hacer un vídeo, que si no sé qué. Entonces era como, ¿qué semana vais a estar en Buenos Aires? No, 3 días. Aquí, pum, lo bloqueamos, total. Que pedimos cita en la embajada, lo tenemos tal, y cuando vamos a ir necesitaba otra cita previa, que era la toma de huellas, y sin esa no podían hacer la entrevista. Total, que nos íbamos ya a Latinoamérica y todavía no teníamos la visa de trabajo de Catril y Paco. Y era como, no solo de ellos, de todo el equipo, prácticamente. Vale, ¿cómo encontramos un hueco en el calendario de marzo para
dejar los pasaportes en una embajada, porque cuando haces visado tienes que dejar el pasaporte físico 2, 3 días para que te lo estampen. No sé por qué ocurre esto todavía en el 2026. Pero claro, yo no podía dejar pasaporte físico porque estábamos pivotando de ciudad en ciudad. Entonces era como, vale, tengo 3 días libres en Costa Rica, consulado de Estados Unidos en San José de Costa Rica, pidiendo citas. Cuando me la querían dar, ya me tenía que ir a República Dominicana. Cuando me la querían dar, ya me estaba yendo a Chile. Entonces, tío, hubo un momento de ir todos aquí, como llamando a las embajadas, llámate a la de Bogotá, porque dentro de 10 días vamos a estar en Bogotá y pídete cita. Así, tío, o sea, fue un descalabro que lo recuerdo con un nivel de, tío, no dormía. O sea, me levantaba a las 7 de la mañana para pedir citas en las embajadas, mientras tenía que resolver otros 1000 problemas de un tour, tío. De repente se te perdía una maleta, una peli case con el micro que costaban un dineral y que solo se pueden usar esas cápsulas, o con los in o con la tarjeta de sonido, el ordenador. Un día se nos tostó un montón de cosas que dices. En la gira de Zetangana llegamos a República Dominicana, empezaba la gira de Latinoamérica. Llegamos a República Dominicana y eh, mm, sí, fue ahí. Nosotros viajamos con carga aérea, es decir, en el avión iban varios palets con los equipos, las consolas, las cámaras, un montón de cosas. Y llegamos allí y, como igual que se pierden las maletas, nuestra carga aérea se había montado en otro avión desde Barajas y se había ido a, tío, sonaba a chiste, pero se había ido a Cincinnati. Y cuando nos lo dijeron allí, fue como, tu carga aérea está en Cincinnati, que es un estado de Estados Unidos, que está a 10 horas en avión de República Dominicana, y es como que show es mañana. ¿Cómo hacemos para conseguir esto? Pues tío, no sé cómo, teníamos siempre una flor en el culo. Llegó la carga aérea el día del show por la mañana, nos lo despacharon en la embajada, conseguimos hablar con el amigo del director de seguridad de turno, de no sé qué, del aeropuerto, pasó los controles súper rápido, llegó al show y luego resulta que estamos ahí, tío, y hay un ciclón y se cancela el show porque ha habido un ciclón y se ha mojado todo y se cancela el festival porque tocábamos al aire libre. O sea, me acabo de pasar la pantalla del monstruo y ahora cuando llega el castillo es como... O sea, que de esos hay miles. Aprendes a gestionar el estrés y a encontrarte con situaciones de todo tipo. El COVID también fue un momento muy tenso donde estábamos de gira 100 personas y cada 3 días teníamos brotes dentro del equipo. Era como, hay que adaptar el show sin guitarrista. Entonces veías al director musical grabándose todas las guitarras en pistas porque le faltaba un guitarrista y dice, va, va a tirar la guitarra es el teclista. Era como, no, me falta un coro, pues no pasa nada, contratamos a un cover. En la gira de Catriel y Paco Amoroso teníamos vientos en todas partes de Estados Unidos porque era como mucha improvisación. Mañana en Nueva York que venga un saxofonista y un trompetista y que se sepa todo el repertorio. Entonces era como todo el rato tirando las partituras, no sé qué, comprando vuelos, pero al precio que sea y... O sea, un poco loco. También te digo que no es lo habitual, intentas que no sea así, pero tienes que estar muy preparado para que haya cualquier problema y saber resolverlo. Me acuerdo en Lisboa un día una huelga de aviación de todas las compañías, tío, en verano, el verano pasado, no hace, o sea, el verano de las giras de Tangana, estamos en Lisboa y de repente empiezas a recibir WhatsApp de nuestra agente de viajes diciéndome, mañana tenéis que volar a Bilbao, pero no hay vuelos. Se han cancelado todos los vuelos que teníais con las compañías. Entonces, ponte a llamar a Transfer, a buses, para ir por tierra, desde Lisboa hasta Bilbao. Y prepárate 3 autobuses, son las 10 de la noche, porque te han cancelado todos los vuelos de mañana y mañana tienes show y a las 10 de la mañana estás saliendo para Bilbao. Entonces tienes 12 horas para organizar este tinglao como te busque la vida. Entonces te preparas para lo peor. Al final yo creo que aunque haya dificultades y aunque parece en ese momento que va a ser imposible salir de esta, al final se acaba saliendo bueno, pues las cosas se ponen en su sitio. Me gustaría que nos dejases un un consejo para tu yo de hace 14 años o 15 años, fue que empezaste en este mundo. ¿Qué le recomendarías? Uf, no sé. Va a sonar muy básico, pero que le des caña al inglés. Que le dé caña al inglés. Creo que es así de sencillo. Sí, sí, el inglés lo echo de menos. Muchas veces digo, joder, haría proyectos muy interesantes si hablara inglés perfecto y pudiera defenderme en cualquier ciudad del mundo y dar la confianza que doy hablando en castellano en inglés. A estas, Por ser sencillo, ¿eh? a estas alturas de nuestra vida va a ser ya casi que más al chino. Pero bueno, siempre estás a tiempo, la verdad. Somos jóvenes todavía y nos queda mucho.
mucha carrera por delante. Nada, agradecerte el que te hayas prestado a ser mi conejillo de Indias. Y nada, espero verte pronto. Chao, guapo. Gracias por tu tiempo.